Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 11 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, en la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, y nos trasladamos a Asís, en Italia, tierra de nuestro hermano San Francisco de Asís, pero que hoy, siguiendo el testimonio mismo de vida, entrega por el Evangelio, por Cristo, en pobreza, castidad y obediencia, nuestro hermano San Francisco de Asís deja un legado que conmemora la Iglesia hoy en Santa Clara de Asís, que funda asimismo por aquel entonces la comunidad de las Clarisas. Y en esa perspectiva de ser una época medieval, pertenecientes ambos a la clase noble, a la clase pudiente, que gozaban del tener, del poder y del placer, de la sociedad élite, de esa sociedad del mutuo elogio, de esa sociedad que aunque creyentes, gozaban de los privilegios que no tenían los pobres en esa inequidad. Y compadecidos de esa situación, ante la revelación que le hace el Señor a Clara, ¿qué buscáis? Ella le responde, a Dios. Así como a San Francisco en su momento le preguntaba, más bien le decía que reparara su casa, su iglesia, su templo, y empezó a reparar el templo de San Damián, cuando se refería al corazón, ese corazón que nos confronta por estos días en la meditación de la palabra, el reino de Dios, la Sagrada Familia, Padre, Creador, Jesús, su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y en especial Salvador, por su muerte en cruz, en el Calvario, que con su sangre preciosa derramada expió nuestros pecados, culpas y el dolor que causa, la pérdida, el dejar, el abandonar. Pero viene la gloria, la resurrección, Cristo resucitado y resucitador, que nos lo trae como testimonio hoy día, después de 2023 años, el Espíritu Santo Paráclito. Esa memoria, la historia de la salvación. Van allí dos testimonios, este más reciente, posterior a Cristo, con Clara de Asís, San Francisco de Asís, la comunidad franciscana, pero igual allí en ese momento acontecían las comunidades de los hermanos benedictinos, San Benito Abad, y otras hermanos contemplativos y hermanas contemplativas, dedicados a la vida mística espiritual, que han dado su testimonio en la historia de los santos. Pero nos remontamos con el Deuteronomio a Moisés, que habla de su propio llamado por el yo soy, el yo seré, el Elohim, el Yahvé, antes que el Dios de los ejércitos, aunque el Dios como palabra se hace innombrable para el pueblo judío. Ellos acusaban mucho de no escuchar, pero si escuchar, no recordar, y si recordar, no aplicar, porque no había esa coherencia en ese sentir, la presencia de Yahvé, del Adonai, del innombrable en el corazón, y de mantenerlo vivo en la práctica de vida, con sus costumbres, sus tradiciones.
y sus mismas prácticas, una experiencia de Dios plena que se pudiera dejar como testimonio. Más bien en el Antiguo Testamento se refleja ello, el prometer que se va a cumplir, pero después estarse lamentando porque no se hizo, porque se desperdició esa oportunidad. Pues es lo que hoy, precisamente con el Salmo 77, recuerda las proezas del Señor, de esa salvación ya con Cristo, la revelación que hace, y esa es la confrontación que nos hace hoy con el Evangelio de San Mateo, que nos narra el apóstol. Quien quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Ya el Señor habla de su camino al Calvario, la entrada a Jerusalén que le va a causar la muerte. Y una de ellas es observando ese afán desmesurado en el hombre, en sentido amplio, en la humanidad, en la criatura humana, por mantener su bienestar, su confort, su status quo, preocupado por el poder, por el tener, por el placer de manera desordenada. Aquí el poder que se ha de implorar a Dios es el poder ser testigo de la verdad, que es Cristo. Y el tener la claridad en el Espíritu Santo para saber discernir qué es del ego, qué es idolatría, qué es apego a este mundo, qué es vivir según la carne, qué es vivir según lo inmundo de este mundo y dejarlo, abandonar todo ello y priorizar, relativizar, supeditar toda forma de relacionamiento, así sea en las virtudes del Espíritu Santo, de amor, de confianza, de esperanza en las personas, ponerlas en Cristo, en la Sagrada Familia, en Dios. Primero Dios y de ahí esa estabilidad saldrá lo demás. Primero el amor a Dios. Lo que dice en el Shema, escucha Israel. Un solo Dios tendrás y a un solo Dios servirás. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En ese orden. El último es el mí mismo. La sociedad históricamente ha volteado el esquema. Ha puesto primero el yo, pecado grave. Pero en esa redención de nuestros pecados Jesús nos da cada vez una nueva oportunidad para saber ya esa experiencia por ensayo y error, la confesión de los pecados, poder comulgar con Cristo, comulgar a Cristo, comulgar con la comunidad todos en Cristo, siendo Cristo. Ese morir a sí mismo, como dice el Evangelio, es morir a la carne y nacer en el Espíritu. Ese querer salvar la vida propia dejando lo más importante, que es lo trascendental, es precisamente el distraerse en este mundo, en las cosas del mundo, en lo superficial de este mundo, y no mirar lo trascendental del ser, el alma, porque el alma se pierde por estar viviendo según la carne, y también por la mente, por las ideas. Se pierde entre confusiones con dogmas, con falsas creencias, con logias por allí, herejías, ideologías raras. Eso nos aleja de Dios. Eso va matando el espíritu, va matando el alma, más que la misma carne. Así que, seres amados, es la meditación de la palabra de Dios hoy. Dios mediante, en breve haremos una profundización. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.